o la forma como llegó a esta función, maestro Pérez. Sí, gracias, Marcelo. Pues mira, de entrada podemos decir en cuanto al perfil de la nueva fiscal general de la República, es un hecho público que ella fue previamente fiscal de la Ciudad de México cuando la presidenta de la República era la jefa de gobierno, pero también ha sido pues diputada por el partido Morena y ha tenido otros cargos públicos relacionados a ese partido. Entonces, pues ella, su último puesto había sido la consejera jurídica de la presidenta de la República, es decir, era una empleada directa de la titular del Ejecutivo Federal, una subordinada dentro de su esquema de gobierno. Y de ahí, pues pasa ahora a ser la fiscal general de Justicia del Estado. Ese es un primer punto de análisis en cuanto al perfil, insisto, es un perfil de una persona que viene de estar subordinada directamente a la presidenta de la República. Sí. Ahora, como un segundo punto de análisis, propondría valorar algo. La Fiscalía General de la República, por disposición de la Constitución, el artículo 102, se establece que la Fiscalía pues es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto implica que en teoría constitucional, pues la Fiscalía se maneja por sí misma, no recibe instrucciones, no tiene un superior jerárquico directo, entonces sus investigaciones deben ser objetivas, imparciales, cumpliendo los lineamientos de la ley. Esto, Marcelo, pues es una aspiración constitucional que tiene aproximadamente desde el año 2016 que vino la reforma y se empezaron a generar lo que se conoce como las fiscalías autónomas. Sí. Recordemos que las fiscalías, la General de la República como las de los estados, históricamente pues han estado subordinadas al Poder Ejecutivo. Se vinieron reformas con la intención de aspirar a que las fiscalías sean autónomas, insisto, pero la realidad es que en la práctica no ha sucedido así. Generalmente las fiscalías han quedado sujetas al imperio del poder político y esto ha dificultado el ejercicio de esa autonomía en la investigación de los delitos. Entonces, el procedimiento por medio del cual llegó a fiscal de la República, la licenciada Ernestina Godoy, ha sido muy cuestionado en el ámbito jurídico. Esa es la realidad. Sí. ¿Por qué? Porque la Constitución prevé un mecanismo de remoción del titular de la Fiscalía General de la República. Ese no es un cargo al que se pueda renunciar, no está prevista la renuncia, ni el retiro, ni ninguna figura análoga en la Constitución, solamente hay causas de remoción que son propuestas por el Ejecutivo Federal y avaladas por la mayoría calificada del Senado, siempre y cuando se cumplan algunas causas, se cumpla una causa grave para retirar al fiscal general de la República. ¿Qué es una causa grave? Pues la que señala la ley de la Fiscalía General de la República, que es estar incapacitado permanentemente ya por temas de salud, haber cometido un delito, haber calificado una falta administrativa grave prevista en la ley, etcétera. Es decir, son 3 o 4 supuestos muy específicos. Y solo por esos, y únicamente por esos, la Constitución autoriza que un fiscal general de la República sea removido del cargo. Son como candados precisamente para garantizar o velar por esa autonomía. Sí, exactamente. Sí. De hecho, esos son esos candados, como bien dices, y además la duración en el cargo, que son 9 años. Recordemos que al fiscal Gers Manero le quedaban 2 años más. Sí. Entonces, para ser removido tenía que haberse cumplido con el debido proceso constitucional a que te estoy haciendo referencia, y por lo que vimos en prensa, por las declaraciones de la Presidenta de la República, por las declaraciones del Senado, ese procedimiento no se cumplió. ¿Por qué? Porque se aludió a una carta que después se hizo pública del fiscal Gers Manero, donde él, de una manera un tanto ambigua, expresa su intención de retirarse de la Fiscalía y aceptar un cargo diplomático. Sí. Posteriormente la presidenta refrenda esa información en su conferencia mañanera y dice que se están viendo las credenciales diplomáticas como un país amigo, no ha dicho cuál, y de esa manera se da la separación del cargo del fiscal general de la República, lo cual me parece muy delicado porque no se cumple el debido proceso constitucional.
todos los mexicanos teníamos el derecho de saber cuál era la causa grave que provocaba su remoción, y se debe haber discutido la causa grave en el Senado de la República de manera pública, transparente, a través de los representantes de cada estado, que son los senadores. Eso ya no pasó. Sí. ¿Me explico? Partiendo de esto, maestro Pérez Chávez, ¿qué expectativas se pueden tener sobre el papel, sobre el desempeño de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la República? Bueno, pues aquí, el tiempo nos va a decir realmente si la fiscal cumple con la aspiración constitucional que rige su función. Sí. Y ya entraríamos a un tema pues ya muy de opinión personal. Yo, en lo personal, considero que va a ser muy complicado. Es decir, si porque mucha gente dice, pero ¿cuándo había sido autónoma la fiscalía? Bueno, nunca, pero la aspiración constitucional es ir avanzando a que lo sea. Y en mi opinión, lo que sucedió en esta designación es que no solo no avanzamos a esa aspiración de autonomía, sino que retrocedimos, ¿sí? Al haber nombrado, insisto, como fiscal general de la República a una ex empleada directa de la presidenta de la República, a quien le rendía cuentas y de quien dependía su nombramiento. Simplemente pasó de una oficina de subordinada de la presidenta a ocupar la oficina de la Fiscalía General de la República, lo cual por sí mismo pues ya dice mucho, ¿no? Por ejemplo, esta aprehensión de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que pues ahí están los elementos. Nadie va a discutir, ¿verdad?, los elementos, si tenía cola que le pise, ¿no? Eso yo creo que no está en discusión, pero pues muchas coincidencias, ¿no? En cuanto entra Ernestina Godoy, viene la aprehensión a César Duarte. ¿Qué nos dice, por ejemplo, eso? Y no hay modo que no le haya consultado con la presidenta esto, ¿no? Sí, pues no podemos saber, pero mira, el tema de César Duarte, pues es, para decirlo coloquialmente, es como un refrito jurídico, ¿no? Sí. Él ya había sido objeto de un procedimiento de extradición, con base en el Tratado de Extradición con Estados Unidos, por 2 delitos particulares. Ahora se le ejecuta, de acuerdo a la información de prensa, se le ejecuta un delito por un tercer delito no previsto en la extradición. Entonces eso ya de por sí implica una controversia jurídica importante. Sí. Pero creo que tu pregunta va en el sentido el primer día que llega se anuncia esa detención espectacular. Sí. Es su trabajo, está bien, pero la realidad es que las muestras de una autonomía en la investigación y persecución de los delitos, coincidirás conmigo quizás, se darán el día que veamos que empieza a procesar personajes de todos los partidos políticos habidos y por haber, ¿verdad? Sí. Porque de otra manera pues va a ser complicado evaluar el desempeño. El tiempo lo dirá, pero sí creo que la muestra clara va a ser si hay investigaciones firmes y sólidas respecto a actos de corrupción que son públicamente conocidos de miembros del partido en el poder y de la oposición. Claro, totalmente, y que están pues muy, muy documentados, que al menos pública o mediáticamente se ven muy sólidos, ¿verdad? A ver cómo los trata, y yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que nos demuestre eso, maestro Pérez Chávez. Por otra parte, quiero preguntarle qué opinión, qué expectativas se tienen ante pues la conformación del presupuesto del próximo año, 2026, para el Supremo Tribunal de Justicia, que no obtuvo el presupuesto que esperaba para irse preparando para la aplicación del Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Lo ha dicho el presidente del Supremo Tribunal, Rafael Acuña Griego, que se quedaron cortos y por lo tanto a nivel país está pidiendo, porque pues no les fue bien a los tribunales estatales o a los poderes judiciales estatales en esto del presupuesto, y por lo tanto quieren aplazarlo hasta 2030, la entrada en vigor de lo que dispone este nuevo Código de Procedimientos Familiares, civiles y familiares. ¿Qué comentario nos puede dar al respecto, abogado? Sí, Marcelo, mira, te comento, ha sido un tema de preocupación muy importante al interior de la barra sonorense de abogados y dentro del gremio de abogados sonorenses. A ver, va a entrar en vigor un nuevo procedimiento oralizado en materia familiar, civil,
y no está la infraestructura ni siquiera de inicio para poder tener salas de juicios orales, mayores espacios, etcétera. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael Acuña Grego, pues ha hecho un esfuerzo encomiable, pero no hay elementos, no hay recursos económicos ni materiales para hacer frente a ese reto. Esa es la realidad. Desde la barra del presidente José Manuel Ávila nos hemos pronunciado en varios momentos por aumentar el presupuesto del Poder Judicial, porque se necesitan recursos para poder hacer esa tarea, esa labor. No, al parecer no ha sido así. Se queda corto y pues sí, francamente se ve muy complicado el escenario para el Supremo Tribunal de Justicia, porque además el Supremo Tribunal de Justicia está en vías de habilitar unas salas orales que están que habían tenido algunos problemas, que también fueron hechos públicos, de un edificio que quedó con algunos al parecer algunos vicios ocultos, que no se terminó. Entonces todavía no se ha terminado ese espacio que hace mucha falta, y ahora estos problemas sí. Estas salas que se quedaron en vías de habilitar, ¿para qué tipo de procedimientos eran? ¿Penales? Para procedimientos penales. Sí. Son las que están ahí a un costado del Cerezo 1 de Hermosillo. Sí. Entonces, se sabe que se están trabajando en ellas, son recursos cuantiosos, y ahora con la implementación de la reforma oralizada en materia de infantes y en materia familiar, pues bueno, se necesita más recursos. Nosotros hemos pugnado porque se dote de recursos suficientes al Poder Judicial para que pueda cumplir con su labor, y pues esperamos que si no es vía presupuesto, que haya algunas otras alternativas para que ahí el presidente puedan hacer esa tarea, pero sí es algo muy importante que pone en riesgo efectivamente la entrada en vigor de esta reforma, no solo en Sonora, hay que decirlo, en el país entero, porque cada vez se castigan más los presupuestos a la administración de justicia, lo cual nos parece totalmente inadecuado, ¿no? Sí. ¿Y cuántas salas están pendientes ahí? Me llamó la atención, me brincó ese tema, pendientes de habilitar para el asunto penal, para los asuntos penales. El número de salas no sé, pero es un inmueble que es ahí notorio, está a un lado del Cerezo 1 de Hermosillo, enfrente, digamos, de la Fiscalía Especializada en Justicia para la Mujer, que ya tiene ahí unos años, pero no se ha terminado completamente de habilitar, ¿no? No sé el número, pero es un edificio, se ve grande, se ve importante, con muy buen estacionamiento, que a la fecha no está en uso, ¿no? Ya tiene algunos antecedentes ahí. Bueno, entonces, de postergarse todo esto, pues, ¿qué implicaría refiriéndonos al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Pues significaría seguir aplazando, ¿no?, las aspiraciones de administración de justicia legítima para todos los ciudadanos, es decir, transitar hacia procedimientos oralizados, que sean más ágiles, más transparentes, con mayor publicidad para los justiciables, y aspirar a mejorar la justicia, básicamente. Entonces, seguir aplazándolos por falta de presupuesto, pues imagínate, es una cuestión complicada, no es lo ideal, ojalá no sucediera, pero pues también ahí sí es un tema presupuestal, y si el poder económico no quiere poner atención en ello o no le parece prioritario, pues entonces las prioridades están invertidas, porque pareciera que hay dinero, hay presupuesto para muchos otros gastos, pero no para mejorar la justicia del país, y eso es lo que como abogados pues nos preocupa, ¿no? Va pegado con la seguridad, ¿no? Con el asunto de seguridad del total castigo, y absolutamente. pues las sanciones que se piden rápido, que se piden claras a delincuentes, pero pues no hay cómo no aplicarlo. Totalmente, es un sistema, son engranajes, si no funciona uno, no funciona el que sigue, y etcétera, ¿no? Maestro Javier Alfonso Pérez, muchas gracias, secretario de la Barra Sonorense de Abogados, gracias por estos minutos. Gracias a ti, quedo a tus órdenes. Hasta luego, igualmente, son las 8:07, vamos a un breve corte, permítanos un momento, ya regresamos. Un corte rápido, porque la noticia sigue en movimiento. Estás en Expreso 24/7.